que existiera el mundo, antes del principio eras tú. Cuando nada estaba hecho y todo era vacío, eras tú. Dios les bendiga, saludo a todos los que están en esta hora viendo este video. La paz del Señor sobre cada uno de ustedes y sobre cada familia. Quiero compartir una palabra, ¿cierto?, acerca del afán y la ansiedad y de cómo confiar en el Señor. Amén. Así que queremos ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 25. Vamos a estar dándole lectura ahí a la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, aleluya, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Bendito sea el nombre del Señor. Qué interesante, ¿cierto? Cuando Jesús está hablando con sus discípulos, está hablando acerca del afán, de la ansiedad, de las preocupaciones. Quisiera, ¿cierto? Yo creo que cada uno de los que nos están viendo y los que estamos aquí en esta hora, sabemos, ¿cierto?, que en nuestra vida diaria, en nuestra experiencia, siempre cargamos con problemas, con dificultades, con preocupaciones. Pueden ser preocupaciones, ¿cierto?, o problemas ya sea económicos, familiares, emocionales o cualquier otro. Pero es allí donde nuestro Dios nos pide que marquemos la diferencia con el mundo. El afán, que es el estrés, ¿cierto? El trabajo arduo que trae congoja, que trae cansancio, que trae fatiga. Muchas veces nosotros como hijos de Dios, cuando descuidamos este aspecto espiritual de nuestra vida, somos arrastrados por la masa, somos arrastrados, ¿cierto?, por el sistema de este mundo, lo que desencadena en la pérdida del gozo y la paz del Señor, en perder el disfrute de las bendiciones que recibiremos de parte de nuestro Dios. Mire, el Salmo 103, versículo 1 dice el salmista: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendito sea el nombre del Señor. En el versículo 32 y 34 que hemos leído, ¿cierto?, de la lectura bíblica, dice: porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero ¿qué dice el Señor? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Eso lo dice el versículo 32 y 34 del capítulo que hemos leído de Mateo capítulo 6. Ahora, ¿por qué Jesucristo está hablando, ¿cierto?, que debemos buscar estas cosas primeramente, ¿cierto?, el reino de Dios y su justicia, antes que esto, que nos afanemos por el día de mañana? Debido a los efectos, ¿cierto?, insalubres que trae
el afán, la ansiedad, la preocupación desmedida traen daños a la salud, traen daños, ¿cierto?, en el aspecto de la angustia. La angustia nos consume nuestros pensamientos, merma nuestra productividad, afecta negativamente la forma en que nosotros tratamos a los demás y reduce la capacidad de confiar en Dios. Y yo quiero hacer la diferencia entre preocupación genuina, porque hay una preocupación genuina, y la angustia. La preocupación nos mueve a la acción, pero la angustia nos inmoviliza. Bendito sea el nombre del Señor. En el versículo 25, ¿cierto?, hemos leído que no nos afanemos por nuestra vida, que habemos de comer o que habemos de beber, o por nuestro cuerpo que habemos de vestir. ¿Cierto? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. El Señor nos está enseñando que el afán al final termina, ¿cierto?, perjudicando nuestra vida y perjudicando nuestro cuerpo. La palabra afanéis en este versículo bíblico es una palabra griega que es merimnao, que viene, ¿cierto?, del verbo merizo, que quiere decir dividir en partes. La palabra sugiere una distracción, una preocupación con cosas que causan ansiedad, tensión y presión. Bendito sea su nombre. Por eso, hermanos amados, todo esto trae ansiedad, tensión y presión cuando nos preocupamos por diferentes situaciones y no somos capaces, ¿cierto?, de confiar en el Señor. Bendito sea su nombre. En el versículo 34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. No se trata de no planificar el día de mañana. La Biblia nos enseña que debemos planear para el mañana, ¿cierto? El planificar todo esto es un tiempo bien invertido. O sea, el problema no es planificar el día de mañana. El problema es afanarse por el mañana, o sea, preocuparse por aquellas cosas desmedidamente, entrar en angustia. El afanarse para el día de mañana es tiempo perdido, nunca será un tiempo ganado. Algunas veces es dificultoso notar la diferencia entre planificar y afanarse. Planear es pensar con antelación en metas, pasos y fechas, y confiar en la dirección de Dios. Cuando se hace bien, el afán disminuye. El que se afana, en cambio, se ve asaltado por el temor y se le hace difícil confiar en Dios. El que se afana deja que sus planes interfieran en su relación con Dios. No permite que su afán por el mañana afecte sus relaciones con Dios hoy. Aquello que nos preocupa, aquello que nos congoja, ¿cierto?, es aquello donde ponemos más fuerza, aquello que a lo mejor donde colocamos más interés. Incluso la palabra griega para afán es el que se interese. O sea, nos preocupamos, nos interesamos por todas aquellas cosas, pero menos el poder estar en la presencia del Señor. Por eso esta palabra, hermanos amados, sé que va a servir mucho para nuestras vidas. Algunas palabras del afán y de la Escritura. Mire lo que dice en Mateo capítulo 13, versículo 22, hablando nuestro Señor Jesucristo de la parábola de la semilla, ¿cierto?, y de la tierra donde cae esta semilla. Dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan, ¿qué cosa? La palabra de Dios, obviamente, y se hace infructuosa, o sea, sin fruto. Sin fruto. Lamentablemente, la persona que se preocupa por las preocupaciones de la vida y las riquezas son tan atractivas que comienzan a desplazar la palabra de Dios. Mire la versión Nueva Traducción Viviente, lo dice así en el versículo 22 del capítulo 13 que hemos leído en Reina Valera 1960 y ahora Nueva Traducción Viviente. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto.
Nosotros podemos estar escuchando palabra del Señor, podemos estar, cierto, fortaleciéndonos en Él, pero cuando comenzamos a preocuparnos por las cosas de la vida, entonces, y el atractivo de la riqueza, entonces desplazamos la semilla, desplazamos la palabra de Dios, la dejamos a un lado y comenzamos nuevamente a afanarnos, a preocuparnos, a trabajar en aquellas cosas, cierto, de tal manera que nos cansamos, nos agobiamos. Por eso el Señor está preocupado de nosotros para que podamos estar, cierto, no afanados, sino confiados en Dios. Lucas capítulo 21, versículos 33 y 34. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Y escúcheme, no solo, cierto, de embriaguez, de emborracharse, o de glotonería, cierto, que quiere decir la gula, el alimento, cierto, no comer para vivir, sino vivir para comer, como dicen por ahí. Y ni tampoco nos llenemos en nuestro corazón de los afanes, o sea, de las preocupaciones de esta vida. Porque entonces vendrá de repente, ¿quién? El Señor en aquel día. Entonces Dios siempre, hermanos amados, nos advierte que dejemos el afán, que dejemos las preocupaciones. Y ya voy a entrar, ¿cierto? Porque esto habla de la ansiedad, o mejor dicho, del afán a la confianza en Dios. Vamos a ver, ¿cierto? Aquí en esta hora, médicamente, cómo el afán destruye diferentes tipos, aspectos de nuestra vida y cómo trae consecuencias terribles. Mire, médicamente, y esto lo hago médicamente para que usted sepa, la ansiedad médicamente y el afán. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de la ansiedad y el estrés? Una de las manifestaciones sintomatológicas de la ansiedad son muy variadas y pueden clasificarse en diferentes grupos. Y quiero hacerlo bien rápido. Primeramente, físicos, psicológicos, de conducta, intelectual o cognitivo, y sociales. Y aquí obviamente abarca diferentes grupos, y quizás usted que me está viendo lo ha sentido. Y usted piensa que algo, cierto, quizás solamente físico, algo que una alimentación, pero nos estamos dando cuenta que el afán y la ansiedad producen consecuencias en nuestro cuerpo, en nuestra parte psicológica, en nuestra conducta, en nuestra relación social con la gente y en nuestro intelecto. Mire, algunos aspectos físicos: taquicardia, palpitaciones, opresión en el pecho, falta de aire, temblores, sudoración, molestias digestivas, náuseas, vómitos, nudo en el estómago, alteraciones de la alimentación, tensión y rigidez muscular, cansancio, hormigueo, sensación de mareo e inestabilidad. Si la activación neurofisiológica es muy alta, pueden aparecer alteraciones del sueño, la alimentación y aún en la respuesta sexual. Partes psicológicas afectan nuestra psicología en inquietud, agobio, sensación de amenaza o peligro, ganas de huir o atacar, inseguridad, sensación de vacío, sensación de extrañeza o despersonalización, temor a perder el control, recelos, sospechas, incertidumbre, dificultad para tomar decisiones en casos muy extremos. En cuanto a la conducta, estado de alerta o hipervigilancia, bloqueos, torpeza o dificultad para actuar, impulsividad, inquietud motora, dificultad para estarse quieto y en reposo. Estos síntomas vienen acompañados de cambios en la expresividad corporal y el lenguaje corporal, postura cerrada, rigidez, movimientos torpes de manos y brazos, tensión en las mandíbulas, cambios en la voz, expresión facial de asombro, duda o crispación. Crispación, que quiere decir contraer convulsionalmente los músculos agitadamente. Trae problemas o trae consecuencias intelectuales o cognitivas. Dificultades de atención, concentración y memoria. Aumento de los despistes y descuidos, preocupación excesiva, expectativas negativas, rumiación, pensamientos distorsionados e importunos, incremento de las dudas y la sensación de confusión, tendencia a recordar sobre todo cosas desagradables,
sobrevalorar pequeños detalles desfavorables, abuso de la prevención y de la sospecha. Tremendo. Le estoy hablando cosas que son científicamente comprobadas por los médicos, por la ciencia médica. Asuntos, consecuencias sociales. ¿Y no le ha pasado a usted irritabilidad? Que se enoja fácilmente. Ensimismamiento, que quiere decir desentendido del mundo exterior, nos olvidamos de lo de afuera. Dificultades para iniciar o seguir una conversación. En unos casos, hiperborrear, abundancia de flujo de palabras al hablar. En otros, bloquearse o quedarse en blanco a la hora de preguntar o responder. Dificultades para expresar las propias opiniones o hacer valer los propios derechos, temor excesivo a posibles conflictos, etc. Obviamente no todas las personas, dice aquí, tienen los mismos síntomas, ni estos la misma intensidad en todos los casos. Cada persona, según su predisposición biológica y o psicológica, se muestra más vulnerable o susceptible a unos u otros síntomas. La ansiedad es peor que inútil. Es directamente dañina. Las dos enfermedades típicas de la vida moderna son la úlcera en el estómago y la trombosis coronaria. Y en muchos casos ambas resultan de la excesiva preocupación, o sea, del afán y la ansiedad. Consecuencias espirituales. Dudas del amor y el poder de Dios. Se siente lejos de Dios, desganado o desanimado espiritualmente. Entonces, cuando el Señor nos dice que cierto que no nos afanemos por nuestra vida, que habemos de comer o que habemos de beber, en el versículo 25, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir, y mire lo que dice el Señor: no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Dios, que nos creó conforme a su imagen y semejanza, Él conoce los efectos del afán y la ansiedad. Él lo conoce. Y si científicamente está comprobado en estos aspectos de la vida las consecuencias del afán y la ansiedad, Cristo lo sabía. Y por eso Cristo da la salida a sus discípulos, y no solamente a los discípulos, sino a todo aquel que quiere recibir a Jesucristo en su vida. Le dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor nos está dando la salida para poder despreocuparnos, es decir, para poder descansar en el Señor. Y aquí lo vamos a través de la Escritura. Mire, los rabinos dicen estas palabras: la actitud de todo creyente hacia la vida está constituida principalmente por una combinación de prudencia y serenidad. Mire lo que dicen los rabinos judíos: maestro, el que tiene pan en su canasta y dice: ¿qué comeré mañana?, es un hombre de poca fe. La fe nos hace descansar en el Señor, en Dios. Versículo 34, cierto, la mayoría de los problemas que debemos enfrentar, cierto, de lo que está hablando, que cada día trae su afán, la mayoría de los problemas que debemos enfrentar son los que jamás se presentan. ¿Se ha dado cuenta? ¿Se acuerda del chiste del chavo, o mejor dicho, del momento del Chavo del 8, que pensaba que Kiko no le iba a prestar la guitarra? No le iba a prestar lo que le estaba pidiendo, bendito sea el Señor. Y después, cuando vino, antes de que le dijera algo, le pegó. Porque él estaba pensando, estaba predispuesto a que iba a ser un no como respuesta. Entonces, la mayoría de los problemas que debemos enfrentar son los que jamás se presentan. El futuro real nunca es tan desastroso como el futuro de nuestros temores, de nuestros miedos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, ¿qué nos dice el Señor? Y esta es la respuesta de pasar del afán a la confianza en Dios. ¿Qué dice el Señor? Primera de Pedro capítulo 5 versículos 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Se da cuenta? Dios tiene cuidado de nosotros, dice el apóstol Pedro en su primera carta.
Él tiene cuidado de vosotros. Por tanto, echen sobre Él toda vuestra ansiedad, todas vuestras preocupaciones, todos vuestros temores, todos vuestros afanes, entregármelo a mí, porque yo tendré cuidado de vosotros. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Estas son exhortaciones, palabras del apóstol Pablo. Por nada estéis afanosos. ¿Qué dice Pablo? Por nada estéis afanosos. Por nada estéis preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones. ¿Delante de quién? ¿De los hombres? No, delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Eso es importante, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Imagínese no tener que estar afanoso jamás por nada. ¿Te imaginas, Víctor? ¿Te imaginas tú que estás ahí? Que no estemos afanados, preocupados por absolutamente nada. Qué maravilloso sería, ¿cierto? Esto parece imposible, obviamente para el mundo es imposible, pero Dios nos da la salida. Esto parece imposible, todos tenemos preocupaciones en nuestro trabajo, en nuestros hogares, en el colegio, en las cosas que hacemos diariamente. Pero Pablo nos aconseja cambiar nuestras preocupaciones, nuestros afanes. ¿En qué? En oraciones. ¿Quiere usted preocuparse menos? Entonces, ore más. Eso es lo que Pablo está diciendo. Cambien su afán, cambien sus preocupaciones por oraciones a Dios. Bendito sea su nombre. Entonces, oramos más. En el momento en que empieza a preocuparse, deténgase y ore. Es el consejo de que Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipos, a los filipenses. Deténganse, están preocupándose, deténganse y comiencen a orar. Entreguen sus peticiones delante de Dios. En toda oración, en todo ruego, en súplicas al Señor. Bendito sea su nombre. Por eso en el versículo 7 nos dice, y Él nos dará una paz que sobrepasa todo entendimiento, una tranquilidad, un sosiego, una calma. Porque el afán y la preocupación hace todo lo contrario, nos hace movernos para allá, para acá, desesperados como un león enjaulado sin saber qué hacer. Y comenzamos a pelear con el uno, con el otro, nos encerramos, comenzamos de tal manera, aleluya, que el enemigo comienza a trabajar y ya no tenemos la paz de Dios. Pero cuando nosotros oramos, cambiamos las preocupaciones, los miedos por oraciones, entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento comenzará a venir a nosotros y guardará nuestros corazones y guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios es diferente a la paz del mundo. Por eso dice en el capítulo 14, versículo 27 de Juan, el Evangelio según San Juan, Jesús le está hablando a los discípulos y le dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz verdadera no se encuentra en el pensamiento positivo, como mucho cierto a veces nos pasa, queremos pensar positivamente. La paz verdadera no se encuentra en el pensamiento positivo, en la ausencia de conflictos o buenos sentimientos. Ella es producto de saber que Dios tiene el control. Nuestra ciudadanía en el reino de Cristo está asegurada. Nuestro destino está determinado y podemos tener victoria sobre el pecado. Mire, y aquí hay una palabra clave para esto, para poder entender y comprender cómo poder yo descansar del afán por medio de la oración. El apóstol Pablo le dice, cierto, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, y agrega algo, y ruego.
La palabra ruego es más que una petición. Sugiere una especial intensidad en la oración que se extiende no para ganar méritos por el exceso de palabra, sino para trasladar todo el peso de lo que está en nuestras almas a las manos de Dios. ¿Se da cuenta? Es una oración intensa, donde entregamos todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones en el Señor. Cuando sentimos esa paz, cuando sentimos esa tranquilidad, es porque hemos entonces dejado nuestras cargas, nuestras peticiones, nuestras preocupaciones en la mano de Dios. La oración y la paz están íntimamente vinculadas. El que confía en los cuidados de Cristo en lugar de atormentarse con sus problemas, experimentará la paz de Dios y le librará del agobio de la ansiedad. Dijimos las consecuencias que tiene el afán y la ansiedad, consecuencias aún físicas, enfermedades físicas. El cuerpo comienza a sentir las preocupaciones que hay en el alma, en el corazón de esa persona. Problemas al momento cierto de pensar, de estar en relación con su gente que está a su alrededor. Mire, la Biblia enseña, dice, y guardará en completa paz. La palabra guardará es una palabra griega que significa guardar como una guardia militar. Él guardará tus pensamientos, Él guardará tu corazón, Él guardará todas esas cosas que quieran venir a atacarte por las preocupaciones. El Señor pondrá un cerco, pondrá un vallado militar. No habrá, aleluya, pensamiento negativo, pensamiento del diablo que pueda entrar a tu mente, porque Dios te llenará de su palabra, Dios te llenará de su paz, Dios te llenará de su gozo, Dios te llenará de confianza, de fe, que tú vas a salir adelante, aleluya, en los problemas, en las dificultades, en las preocupaciones que diariamente tenemos en cada área de nuestra vida. Salmos capítulo 39, versículo 6. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, montona riquezas y no sabe quién las recogerá. En vano nos afanamos. Usted nunca ganará nada con afanarse, con preocuparse. Siempre será pérdida. Proverbios capítulo 23, versículo 4. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Bendito sea el Señor. Por eso una de las explicaciones en este versículo, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. No acumulemos tesoros aquí en la tierra, porque todos estos tesoros son vanos, se corrompen. Lo que nuestros ojos ven son temporales, son pasajeros. Todas estas cosas van a perecer un día. Pero aquellas que no vemos son eternas, dice la Biblia. Lucas capítulo 12, versículos 33 y 34. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Bendito es el Señor. Dios nos dice que hagamos tesoros allá arriba y no aquí en la tierra. Eclesiastés capítulo 1, versículo 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Ninguno. ¿Para qué decir Marta y María? Marta estaba afanada y turbada con muchas cosas, con muchos quehaceres, estaba preocupada, quería servir al Señor, pero María había escogido la buena parte, la cual no le sería quitada, estar a los pies de Jesucristo atentamente, no preocupada de otra cosa, no afanada de otra cosa. No era importante la cocina, el alimento, el té o lo que fuese. Lo importante era escuchar la voz, aleluya, de aquel que estaba hablando, que era Jesús de Nazaret. Toda su atención, todo su enfoque, toda su fuerza, toda su concentración estaba en las palabras que salía de Jesús. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios para siempre. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Cómo salir del afán y confiar en Dios? Son cosas de prioridad.
Por eso Jesús miró y dijo estas palabras. Versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Podemos confiar. Jesús les está hablando a sus discípulos. ¿Sabe por qué? Porque ellos habían dejado todo. Habían dejado familia, habían dejado casa, habían dejado sus trabajos y se dispusieron a seguir a Jesús de Nazaret. Pero Él les está diciendo: no se preocupen, no se afanen, no busquen estas cosas. Los gentiles buscan y se afanan en estas cosas, pero vosotros tenéis un Padre que va a proveer, que conoce vuestra necesidad, a alguien que está arriba en los cielos, a vuestro Padre Celestial. Él se preocupa por las aves, tú vales más que unas aves. Él se preocupa por los lirios del campo, tú vales mucho más que los lirios del campo. Por eso, si somos capaces hoy de entregar nuestros afanes, nuestro miedo, nuestros temores en la mano del Señor y confiar que Él tiene cuidado de nosotros. Por eso, querido amado hermano, podamos nosotros estar escuchando la voz de Dios, llenarnos de la palabra. Pero escúcheme, en ese momento de preocupación, en ese momento de afán, en ese momento de desespero, echemos toda nuestra ansiedad a Dios en ruegos, en oraciones, hasta que todas estas cargas y preocupaciones salgan de nuestra vida. Jesús no solamente está preocupado de su vida espiritual, Él está preocupado de su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y el afán no solamente daña tu vida espiritual, sino también tu vida física, tu alma, tu espíritu. Por eso quiero hacer una oración en esta hora. Quizás en este minuto usted está con muchas preocupaciones, quizás por lo que estamos viviendo hoy o por lo que vivirá en el día de mañana, no lo sé. Quizás usted está preocupado: ¿cómo nos vamos a alimentar? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo ahora, sin trabajo, sin esto? Mi familia se está destruyendo por causa de la economía. ¿Qué es lo que puedo hacer? Orar. Y por eso quiero invitarte en esta hora, tú que estás viendo este video, a que podamos orar y entregar todas tus preocupaciones y mis preocupaciones en la mano de aquel que tiene cuidado de nosotros, de nuestro Señor Jesucristo. Y Él guardará en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera. Él guardará nuestra vida, nuestros pensamientos estarán guardados, cercados por el Señor, cuando aprendamos a descansar y a confiar en que Él tiene cuidado siempre de nosotros. Oh Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por esta enseñanza de tu palabra. Sabemos que el afán, a través de lo que hemos aprendido en esta hora, Señor, trae, Padre mío, consecuencias físicas, consecuencias psicológicas, consecuencias cognitivas, consecuencias sociales y consecuencias espirituales. Y tú estás preocupado de nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu, Señor.
Señor. Por tanto, tú quieres, aleluya, que podamos descansar en ti, que podamos confiar en ti, que podamos ser direccionados, dirigidos, guiados por ti, mi Señor, como el buen pastor que eres, como dijo el salmista David en el Salmo 23. Dijo a ti: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Por tanto, ayúdanos a confiar que en medio de la escasez usted proveerá, usted golpeará la puerta de nuestra casa, traerá alimento, traerá vestimenta, traerá para beber, Señor. Nada nos pasará. Como dijo el salmista David: fui joven y he envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Podemos tener paz en medio de todo lo que estamos viviendo, tantos problemas, tantos afanes que traemos en el siglo XXI, pero ayúdanos a no caer en aquellas cosas, sino a confiar, a depositar nuestra fe, nuestra confianza en ti. Ayúdanos a ser como María, estar a tus pies, Señor, escuchando tu palabra, para tener la paz y la tranquilidad, y en el momento difícil echar mano a tus promesas, echar mano a tu palabra, echar mano a la vida eterna, Señor, porque tu palabra nos sostendrá, porque, Señor, tú nos sostendrás en tu mano poderosa y nos sacará en victoria. Llévate toda carga, toda preocupación, todo miedo, toda angustia, todo desespero, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Rey de la Gloria, liberta, sana, salva para tu gloria y para tu alabanza, en el nombre de Jesús. Abasaya, amén y amén. Gracias, Padre. Dios bendiga a todos los que han visto este video. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube, Evangelista Andrés Sepúlveda. Ahí usted, aleluya, ponga en activo en la campanita para que reciba, cierto, las notificaciones cada momento que subamos un video, una predicación. Usted pueda recibir esa notificación para que pueda gozarse y deleitarse en la palabra del Señor. Dios le bendiga y recuerde, no nos afanemos por nada, estemos afanados, sino que pongamos nuestra mirada y nuestra confianza en aquel que tiene cuidado de nosotros. Que el Señor Jesús le bendiga y la paz de Dios inunde vuestros corazones. Antes que existiera el mundo, antes del principio eras tú. Cuando nada estaba hecho y todo era vacío, eras tú.